Dijo por ahí que el Padre Santiago ya había dado la charla, así que, bueno, lo que escucharon y listo, ya nos vamos. No, pues realmente es complementario. Yo no me puse a buscar citas de autoridad, textos de autoridad, que es lo que hizo el Padre, textos de autoridad. A ver, ¿qué autoridades me afirman entonces si es corredentora o es mediadora? Y él se puso a recoger y realmente no son todos los textos que hay muchísimos más textos de santos, etcétera, de himnos litúrgicos, de monumentos litúrgicos, cosas que, por ejemplo, en la liturgia han entrado, la Iglesia las ha recibido como himnos, como etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas donde se afirma siempre la corredención y la mediación de la Virgen, quizás no con el término corredentora o mediadora, pero con la realidad significada atrás, con el concepto que hay atrás. Pero bueno, entonces para que sepan que no nos vamos a repetir, de hecho lo miramos antes que decía cada uno para no pisarnos. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis del texto que publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe con fecha de 7 de octubre de este año, la Virgen del Rosario, documento que se llama Mater Populis Fidelis. Populi, sin S, por favor. Mater Populi Fidelis, de la primera. Populus Populi. Segunda, perdón, la primera es Rosa Rose. Madre del pueblo fiel, que realmente es un texto para enojarse. Pero vamos a tratar de mantener la calma y enojarnos solo en ocasiones especiales. Bueno, la idea es plantear esta charla un poquito como el modo normal en que funciona la inteligencia cuando busca la verdad. La inteligencia cuando busca la verdad tiene una idea que dice, a ver, ¿será que la Virgen es corredentora o mediadora? Y empieza a ver, bueno, pareciera que no, porque tal cosa, tal otra. Y entonces vamos a usar toda una serie de objeciones que nos las va a facilitar el Tucho Fernández, toda una serie de objeciones contra la corredención de la Virgen. Y aquí mi consejo es, déjense morder de la objeción. No me crean, pero piensen, ¿cómo respondería yo a esto? Porque, ojo, las objeciones están a veces bien pensadas, bien planteadas y pueden asustar. Si uno realmente, claro, uno le ofende, le molesta y le da ganas de pegarle, pero hagan el esfuerzo intelectual de dejarse morder por la objeción y el que se deja morder después va a lograr disfrutar la respuesta para ver realmente cómo se van destrozando las objeciones. Entonces vamos a dar objeciones, todas las 12 objeciones, yo resumo más o menos, hay alguna otra más por ahí, pero no quiero complicar más la cosa. Creo que básicamente abarca todo. Y después vamos a tener, por autoridad, que ya lo dio el Padre Santiago, porque en esto, en la fe, uno se guía por la autoridad. Ya sabemos que la autoridad de 2000 años del magisterio de la Iglesia ha insistido siempre en lo mismo. Y vamos a dar la clave de solución en la respuesta, lo que sería en la Suma Teológica el corpus, el cuerpo del artículo. Y finalmente, con esta herramienta, la llave, vamos a empezar a destrozar objeción por objeción. Vamos a ver si nos sale. Por lo menos yo me divertí mucho haciéndolo. Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar las objeciones. A partir de ahora, no me crean, pero piensen, ¿cómo respondería yo a eso? Bien, hay dos grandes géneros de objeciones que pone este documento del Tucho Fernández. Dice, en primer lugar, el gran género es que esto no está lo suficientemente fundado en la Escritura y en la tradición. Ahora voy a explicar punto por punto lo que dice ahí. Y el segundo gran género es que no está en armonía con otras verdades de la fe, que chocaría. Si uno realmente afirmara o definiera este dogma, empezaríamos a chocar con otras verdades de la fe católica y por lo tanto no sería verdad. Porque es evidente que si son verdades reveladas, tienen que estar todas en armonía unas con las otras y no se pueden contradecir, y si afirmo una no puedo negar la otra, ¿no? Bien, empecemos el desarrollo que hace realmente esta aberración de documento. Pero en fin, empieza diciendo que el concepto de corredentora, de mediadora, un poco los mete en la misma valija, son conceptos tardíos. Es decir, que no pueden estar viniendo de la Sagrada Escritura, ni tampoco de la tradición, porque la tradición es lo que viene de boca en boca y que
pues viene desde los apóstoles, va a los padres de la iglesia, de los padres de la iglesia, a los primeros concilios, etcétera, etcétera, y nos llegaría hasta nosotros. Pero eso, pues claramente, según el documento, no existe. Les voy a leer un poquito para que vean que está bien documentado supuestamente el texto. A partir del siglo XII, antes, supuestamente a los comienzos de la iglesia, se fundan sobre todo en la maternidad divina, en la virginidad perpetua de Nuestra Señora, pero no se fundan para nada en una obra de corredención, de sacrificio y de mediación de todas las gracias. Eso es algo muy tardío. Recién empezaría a aparecer en el siglo XII, en la teología occidental, porque la oriental se sigue concentrando en el misterio de la Theotokos, la Madre de Dios. Y entonces, recién a partir del siglo XII se relaciona la imagen de la espada de Simeón, una espada traspasará tu corazón, se relaciona con la cruz de Cristo y entonces ella sufre en el corazón lo que Cristo en la cruz, pero eso siglo XII. En particular San Bernardo que es famoso por su lenguaje poético, San Bernardo se deja arrebatar de esa veneración a la Virgen y con ese lenguaje poético arrastra, con esa convicción que tenía, arrastra multitudes, y un tal Arnaldo, que era amigo de San Bernardo y abad benedictino de Bonneval, año 1159, considera, dice el texto, dice textualmente, considera por primera vez la cooperación de María con el sacrificio del Calvario junto a su Hijo Jesucristo. Primera vez, siglo XII. La considera como idea, ¿no? Y finalmente el título de corredentora aparece recién en el siglo XV, en un himno anónimo del siglo XV en Salzburgo. En fin, evidentemente si es un concepto tardío, es una especie de opinión teológica que se ha ido generando, pero pues no podemos hablar propiamente que venga por revelación, porque Sagrada Escritura y tradición son las dos únicas fuentes de la revelación. Entonces, pareciera como que claramente no podemos definirlo como dogma de fe, porque definir un dogma de fe es decir, esto perteneció siempre a la revelación que Cristo vino a traer y que predicó por los apóstoles. Esto perteneció siempre, pero si no está fundado ni en la Escritura ni en la tradición, entonces, ¿qué hacemos? Porque en la Sagrada Escritura en ningún lado aparece la palabra corredentora. Al contrario, los que quieren exagerar el papel de la Virgen como corredentora y su sufrimiento de la espada de Simeón, se olvidan que realmente el papel de la Virgen es de madre. Y ella intercede, pide por nosotros, pero no es propiamente ni una corredentora porque hay un solo redentor, ni una mediadora porque, no me crean lo que estoy diciendo, por las dudas, si alguno llegó tarde, estoy desarrollando objeciones. Ya veo que me sacan el clip, lo ponen ahí y me incineran la resistencia después. Como suelen hacer, tristemente sacan frases de contexto y las ponen para atacarnos. Pero bueno, no está fundado en la Sagrada Escritura porque en ningún lado aparece en la Escritura y realmente es el papel de madre. Y como madre es bondadosa con sus hijos y en la cruz nuestro Señor la entrega por madre a los demás. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y es esa la misión de la Virgen. Ella, no, la Escritura no nos dice nada realmente de la corredención como tal. Ella, a lo máximo, se puede hablar de corredentora o de mediadora, como hizo en Caná, porque habla con su hijo y le pide, o se puede hablar de corredentora porque es la madre del Redentor y de alguna manera nos dio al Redentor, pero hasta ahí. Hasta ahí, más que eso, son exageraciones poéticas que empiezan justamente con San Bernardo y esos himnos, incluso entran en la liturgia, porque la liturgia es una de las cosas que se alimenta como de la belleza, ¿no? Así como ponemos canto, incienso, toda la belleza estética, armónica, auditiva, también los himnos, la rima y esa exageración poética entra en la liturgia. Entonces no podemos utilizar, que es cierto que hubo textos litúrgicos, el Padre nombró en el sermón una misa propia de la mediadora de todas las gracias, sí, pero eso es una exageración litúrgica poética de nuestra devoción a la Virgen. Y está bien, uno a la mamá le dice que la ama, que es divina, pero no significa que sea divina, sino que a mí, en el sentimiento, el corazón, y exagero porque la quiero, hablo por el sentimiento, pero no hablo fríamente con la razón. Bueno, eso entonces hay que distinguir lo que es el sentimiento de lo que es la teología, la doctrina. Doctrinalmente no podemos hablar de que sea corredentora o mediadora. El lenguaje metafórico usa algo que es semejante, pero en cosas que son esencialmente diversas.
Por ejemplo, si yo hablo que los chinos tienen los ojos como almendras, no significa que tienen una almendra puesta ahí. Son cosas esencialmente distintas, la almendra y los ojos, pero yo estoy buscando una característica que es la forma que tiene la almendra y se la aplico a los ojos. En eso son semejantes, pero en todo el resto son distintos. Entonces, cuando uno habla de la Virgen como corredentora, como mediadora, está haciendo una metáfora, una cierta comparación con Cristo, pero son géneros esencialmente diversos. O sea, no podemos comparar al hombre Dios con una simple criatura. No podemos comparar esa intercesión de la Virgen para pedir por sus hijos con la distribución de las gracias que hace realmente nuestro Señor. No podemos comparar el dolorcito del corazón de la Virgen con el sacrificio y la sangre derramada de la vida entregada del hombre Dios, porque el hombre Dios muere y la Virgen sigue de pie. Entonces ella no entregó su vida. Hay una cierta comparación entre ese dolor del corazón y el de la Virgen que nos ayuda, pero es una metáfora. Esencialmente son de géneros diversos y esas exageraciones poéticas, en esta primera parte el texto ya va a concluir diciendo son muy peligrosas, porque se toma literal lo que es metafórico. Y si empezamos a decir, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, es una especie de metáfora. Cristo no es una vid que produzca uvas, es una metáfora de otra cosa. Distinto cuando digo, esto es mi cuerpo, que ahí sí realmente estoy consagrando, estoy cambiando el pan en el cuerpo, eso es el cuerpo. Pero confundir una cosa con la otra podría hacernos creer o que el cuerpo de Cristo es una metáfora o que nuestro Señor es la vid cuando dice yo soy la vid. Es muy importante distinguir lenguaje metafórico del lenguaje literal. Y claramente, dice el Tucho, estamos hablando de lenguaje metafórico cuando hablamos de la corredención. Repito, no me crean, Cada tanto hay que poner la marca de agua. Algunos me miran así como... Bien. Y finalmente, claramente, uno de los indicadores más serios de que esto no pertenece a la revelación, de que no está ni en la escritura, ni en la tradición, y que es una exaltación poética, el lenguaje metafórico, es que la Iglesia no ha querido definirlo como dogma de fe. Porque pues hubo varios intentos, en particular en la víspera del Concilio Vaticano II, se pidió, sí, se podía definir como dogma de fe la corredención y la mediación, se había preparado todo un esquema sobre eso, y en la primera sesión del concilio lo descartaron y lo tiraron a la basura y dijeron, no, dejemos una pequeña nota como apéndice de la Constitución Lumen Gentium, de la Iglesia en el mundo, y qué papel tiene la Virgen en la Iglesia en el mundo. Y nombramos un poquito, y tengan en cuenta además que es una constitución que no es dogmática, sino simplemente pastoral. Entonces, aunque ahí figure el título de corredentora, de mediadora o algo semejante, pues estamos en un lenguaje pastoral, en un sermón, no estamos en doctrina así teológica pura y fría, ¿no? Entonces uno se deja arrebatar a veces y exagera, digamos. Entonces, aunque lo haya dicho el Concilio Vaticano II, no lo crean. Aunque lo haya dicho Juan Pablo II en sermones, no. La prueba es que no se definió como dogma. Entonces, la conclusión que saca de esa primera parte es... teniendo en cuenta es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Primera parte de los argumentos y ya me tira la bomba atómica. Bien, segunda parte de las objeciones, además lo va a demostrar que no puede ser ni corredentora ni mediadora porque contradice un montón de otras verdades que todos aceptamos como verdaderas. Y hago un paréntesis, ahora sí, Padre Pablo hablando, son unos caraduras, no aceptan ni la mitad de estas verdades, no las aceptan, son conchudos como dicen aquí, cara de concha, cara dura, como que no tienen vergüenza, desvergonzados. La mitad de las verdades que usan para atacar a la Virgen no las aceptan como verdades, pero las ponen porque nosotros sí las aceptamos. En fin, dejémoslo al costado y ahora sigo hablando en necio, como dice San Pablo. Sigo desarrollando objeciones. Bien, decir que hace falta una corredentora al lado del Redentor y una mediadora al lado del mediador es suponer que Cristo necesita ayuda. Cristo no necesita ayuda. Cristo, la obra de la redención, siendo hombre y Dios, siendo omnipotente como Dios, pues la obra la hace solo, no necesita a nadie más. Además, la Sagrada Escritura habla clarísimamente de un único mediador y un único redentor. De hecho,
van a citar ahí el texto, no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos sino el nombre de Jesús. Citando de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles arreglan las piernas al cojo de nacimiento que estaba en la puerta del templo, la puerta espaciosa del templo, le pide plata a San Juan y San Pedro, les pide plata, si me equivoco, perdón, pero les pide dinero y ellos, no tengo oro ni plata. San Pedro responde, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. ¡Bum! Y se le estiraron, enderezaron las piernas y saltando de alegría empezó a gritar, etcétera, etcétera. Entonces lo llaman a testimoniar. ¿En nombre de quién habéis hecho este milagro, este prodigio? En nombre de Jesús Nazareno. No hay otro nombre abajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿No hay otro Salvador? No hay otro Salvador. Por eso el nombre de Jesús Salvador a Él se le pone por excelencia. Cristo es el único Salvador. También hay otra frase de San Pablo que dice: no tenemos otro mediador ante Dios sino Cristo el Señor. Pues, la Sagrada Escritura es terminante, es apodíctica. ¡Pum! Hay un mediador, hay un redentor. Y es lógico. Nuestro Señor mismo habla de: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice: yo soy un camino, una verdad, una vida. Si ponemos a la Virgen como otro camino paralelo a nuestro Señor para salvarnos, no estaríamos yendo contra eso que la misma Sagrada Escritura dice. Evidentemente parece contradecirse claramente. Y soy la vida, el que distribuye la vida es el Salvador, es el que distribuye las gracias. Estamos hablando de que la vida la tiene Él y la está dando a los demás. La está dando a los demás. ¿Cómo podría haber, no sé, como una especie de fuente paralela, como otro recipiente lleno de gracia, cuando nuestro Señor es el que mereció todas las gracias con su sacrificio? O vamos a decir que nuestro Señor mereció una gran parte y la Virgen otra parte, o puedo salvarme yendo acá o yendo allá. El texto lo dice así explícitamente. En fin, no sé desde cuándo uno escucha hablar a un modernista de la gracia santificante. Es increíble. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Pero para esto la agarran. Ahora, para comulgar no hace falta, No, te vaya y comulgue. Divorciado, LGTB, lo que usted quiera. No hace falta la gracia. Pero acá sí, no, la gracia. La gracia. Y sacan a Santo Tomás de Aquino, lo citan como 7 veces. ¿Cuándo un modernista lee Santo Tomás de Aquino? Confesión de Benedicto XVI, le preguntaron si había leído la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino. Dijo: no, cuando entré al seminario, vi la Suma Teológica y dije: ahí ya están todas las respuestas. ¿Para qué? Yo quiero mi teología personal. Nunca leyó a Santo Tomás de Aquino. Nunca. Confesión de él, directa. Y era el estudioso. ¿Qué podemos hablar de un Francisco, de un Tucho Fernández? Que me perdonen, hago un excursus y un juicio temerario. Esto está hecho con inteligencia artificial. Le digo: deme argumentos que me va a aceptar un tradicional para demostrarme esto. Y cite lo que necesite. ¿Dónde? ¿Cómo saben dónde buscar en la Suma Teológica si no se estudia en ningún seminario, no la miran nunca? No se van a haber leído toda la Suma Teológica para sacar las citas contra la Virgen. No, es pereza. Hoy en día todo se hace con inteligencia artificial. Esta charla también. Bueno, a Cristo no le falta poder. Bueno, ya un poquito lo desarrollamos, pero o sea, si necesita ayuda, si necesita una corredentora, es porque le hubiera faltado potencia a Él para salvarlo, como un suplemento de poder que le vendría de la Virgen de alguna manera. O peor, la objeción 9, le falta bondad. Entonces Cristo nos tiene que dar a la Virgen como madre porque Él no es tan bondadoso. Y además esas apariciones privadas que me muestran, no sé, a nuestro Señor enojado, justiciero, y la Virgen sosteniéndole el brazo. Que la Virgen tiene más bondad que nuestro Señor, pero Dios es amor, Dios es misericordia. A Cristo le falta bondad, a Dios le falta bondad, que la Virgen se la completa. Eso va contra la concepción de un Dios que es amor, de un Dios que es misericordia. Bien, 10, y ahí sacan a Santo Tomás de Aquino. Jamás creo que han estudiado el Tratado de la Gracia, porque eso no existe en un seminario moderno, pero una criatura no puede producir la gracia en el alma. ¿Por qué? Porque es una especie de obra de creación y para crear no se puede utilizar un instrumento. No quiero complicarles la vida porque no la entienden ni ellos la objeción. Pero sí, es cierto y es teología de Santo Tomás, pero ellos jamás lo han estudiado, entonces seguro que no lo entienden, pero lo ponen ahí porque se los dio ChatGPT, seguro. Entonces,
Una criatura no puede producir la gracia. Cualquier creación, por ejemplo, Dios no puede utilizar un instrumento. Lo digo rápido, si no lo entienden no se preocupen. ¿Por qué? Porque el instrumento tiene que poner su acción propia. Imagínense, este es mi instrumento. Cuando yo escribo algo con mi instrumento, pues eso está causado por el instrumento y también por mí. Porque claramente todo lo que está puesto aquí lo puso el marcador, es tinta. ¿Y quién lo puso? Pues yo, usando el marcador. Pero yo no podría hacer una obra en la que el instrumento no ponga su acción propia. Acción propia de esto, tirar tinta. En la obra de la creación no hay dónde aplicar una acción propia, porque no hay nada. Y sobre la nada, un instrumento no puede obrar. Entonces, si no lo entienden, no se preocupen. Solo estoy tratando de explicarles. Tal vez a ellos les sirva también el video para entender lo que están objetando. Pero la obra de la creación es una obra que solo Dios puede hacer. No puede utilizar a un ángel para crear. Tiene que crear sí o sí Él directamente. Hay otros milagros que Dios los puede hacer a través de un instrumento. Por ejemplo, no sé, la multiplicación de los panes, se agarra ese pan y se rompe y se parte y estamos trabajando sobre la materia previa, o Cristo con su naturaleza humana toca los ojos de... Entonces, está utilizando su naturaleza humana como instrumento para el milagro. Bien, la gracia es algo semejante, no es exactamente igual, pero... Entonces, solo Dios, la conclusión es que solo Dios puede crear la gracia en el alma. Solo Dios puede crear esa gracia en el alma. Entonces, una criatura jamás podría producir la gracia en el alma y por lo tanto no podría distribuirla y por lo tanto no puede ser mediadora de las gracias. Como si Dios se las pasara a esa criatura y esa criatura la pusiera en el alma. Si Dios no puede usar un instrumento para hacerlo, lo tiene que hacer directo. Entonces, automáticamente no podemos hablar de una mediadora de todas las gracias. Pues esa es la objeción, si la entienden bien y si no, no importa. Bien, 11. Y esta es de Francisco, es buenísima. Dice, tan profunda. La Virgen tan humilde no quiere robarle títulos a Jesús. La Virgen en su humildad nunca va a querer arrebatar algo y tomar un papel que Jesús no le haya dado, porque estamos partiendo de que no está ni en la Escritura ni en la tradición. ¿Cómo la Virgen, la esclava del Señor, va a querer ponerse como la corredentora o la mediadora? Eso pues va contra esa virtud de la humildad, lo repitió hasta 3 veces. Bien, y finalmente la última objeción iría contra la relación inmediata que tenemos con Cristo. Porque ¿cuántas veces le rezamos directamente a nuestro Señor? Y si tuviéramos que, para ir a nuestro Señor, todas las veces pasar por la Virgen, no le podríamos hablar directamente nunca. Es más, de hecho, el Concilio Vaticano II, la gran autoridad del magisterio, nos dice que todos los fieles tienen una relación inmediata. Hay una frase textual que dice que todos los fieles tienen una relación inmediata con nuestro Señor. Entonces estaríamos contradiciendo al Concilio Vaticano II. ¡Qué terrible! Bien, bueno, esa la dejé por último porque el valor no es muy fuerte. Pero hay otras que sí son serias, ¿no? Si realmente es un concepto tardío, que no tiene nada en la Escritura, el lenguaje es metafórico y además nunca se definió como dogma, está fuerte. Si además nos basamos en la Escritura, que hablamos de un único mediador, un único redentor, la omnipotencia de Dios, el tema Santo Tomás de Aquino, que no puede producir la gracia, o sea, hay muchas cosas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Solo si entendieron las objeciones, ¿no? Ahora viene la respuesta. Ok. Entonces les voy a citar, como hace Santo Tomás, siempre antes de dar la respuesta, se basa en un argumento de autoridad. Pío XII, que fue pues el último papa bueno que tuvimos realmente. No el último papa, sino el último papa bueno. De la unión, dice en la encíclica Ad Celi Reginam, a la Reina del Cielo, de 1954, de la unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación, deriva que nadie puede participar en la abundancia de la gracia si no es por María. Puse una, el padre ya dio todo un sermón de citas, entonces no lo voy a decir más. Pero de la unión en la obra de la salvación, es decir, en la corredención, nadie puede participar de la abundancia de gracias si no es por María. Es decir, que todas las gracias las distribuye la Virgen. Las gana junto con Cristo y las distribuye ella a todas.
Pío XII. Bueno, hay otros muchos que se podrían citar, ya digo, el padre dio todo un sermón sobre eso, muy bueno, valdría la pena tenerlo para adjuntarlo aquí. Bien, vamos a dar la respuesta en 3 etapas. Primera etapa, ¿qué significa redención, redimir? Segunda etapa, ¿quién puede redimir propiamente? Y tercera etapa, ¿por qué la Virgen realmente redime también? Bien, ¿qué significa redimir? Redimir viene del latín y significa volver a comprar, reemere. Volver a comprar lo que se había perdido, lo vuelvo a comprar. Se había perdido por el pecado y lo vuelvo a comprar por el sacrificio de nuestro Señor, ¿no es cierto? Eso es la redención. Ahora bien, comprar, ¿qué es? ¿Qué es comprar algo? Comprar algo es pagar voluntariamente el precio que esa cosa tiene para adquirirla como propia. Yo adquiero una propiedad sobre la cosa. Yo compro un micrófono, bien, voy con mi dinero, porque si voy con el dinero del prójimo no lo estoy comprando yo, lo está comprando el otro. Y si yo no lo doy voluntariamente, tampoco lo estoy comprando yo. Deme todo el dinero, bien, toma el micrófono. No me lo compré, me estafaron. Me dieron otra cosa que lo que yo estaba buscando. Yo tengo que comprar voluntariamente, dando de mi dinero, y después de que lo compré, esa cosa se adquiere como propia. Si yo solo la alquilo un rato y después la tengo que devolver, tampoco la estoy teniendo como propia. Comprar es dar de mi dinero para adquirir como propio, voluntariamente. ¿Ok? Son 3 elementos que es bueno tenerlos presentes. Voluntariamente, pagando el precio, y adquiero como propio después. Ahora bien, ¿de qué hablamos que hay que comprar cuando decimos la redención? ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que hay que comprar? Las almas. ¿Y el precio cuál es? Pues hay que satisfacer la deuda que esas almas tienen con Dios por el pecado. El pecado a nosotros nos deja con una deuda, dice Santo Tomás de Aquino, en cierto modo infinita. Quedémonos con infinita para no complicar la cosa, porque Santo Tomás dice que la gravedad de una ofensa depende de la diferencia que hay entre el que ofende y el ofendido. Si yo agarro a un niñito de catecismo y me exalté, que no lo hago nunca, y le doy una cachetada, ¡pah! Mocoso, pórtese bien. Que antiguamente eso, nadie le iba a decir nada a uno, ¿no? Hasta San Juan Bosco le dio una vez una cachetada a un niño, imagínense. Bueno, después se arrepintió, pero bueno, esa parte no hay que contarla. Pero yo, evidentemente, pues el niño no se puede dar muy por ofendido, porque además, en fin, yo me puedo haber excedido, evidentemente tengo que confesar y decir, me pasé, pero es una cosa muy leve, es un exceso, no una corrección, porque yo tal vez sí lo debería corregir y me pasé. Si yo le doy una cachetada a un fiel más grande, pues ya estamos un poquito más complicado, pero tal vez también se lo merece. Imagínense a alguien que se le salta una grosería contra la Virgen y estamos juntos y yo, como cura irresponsable, le meto una cachetada. Seguramente se me queda así mirando, pero se va a quedar callado probablemente, diciendo me la merezco. Ahora, si yo le doy una cachetada a otro cura, tal vez me la devuelva. Y si yo le doy la cachetada a un obispo, excomunión automática. Ni hablar si yo le doy la cachetada al Papa. Sin alusiones personales, ¿no es cierto? En la medida que aumenta esa diferencia de dignidad, aumenta la gravedad de la ofensa. En las antiguas naciones, una falta contra un gobernante, contra el rey, escupir al rey, insultar al rey, hablar mal del rey, difamando o algo así, era un delito de lesa majestad, y por lo tanto no es solo a la persona, sino a la majestad que rodea a esa persona, es decir, la dignidad pública que merece para poder ejercer su cargo. Delito de lesa majestad tenía pena de muerte. Casi todos los pueblos antiguos. Y es normal porque la gravedad de la ofensa es mucho mayor. Ahora, cuando yo ofendo a la dignidad infinita de Dios, yo que soy un gusano, el pecado se vuelve una ofensa infinita. Y lo increíble es que nosotros, gusanos, somos capaces de hacer ofensas infinitas
pero no somos capaces de arreglarlo. Porque una vez que la embarramos, perdimos la gracia, hicimos la ofensa a Dios, sin gracia, ya después no podemos hacer obras dignas de merecer algo, dignas de reparar algo. Desde que Adán y Eva la embarraron, no había un solo hombre inocente, porque empiezan a nacer todos con pecado original y después a aumentarse en pecados personales, como Caín que mata a Abel, y los hijos de Caín que se entregan, y las mujeres, los hijos... Todo un lío, ¿no? No hay nadie capaz de ser agradable a Dios, y aunque fuera agradable a Dios y estuviera en gracia santificante, que la perdieron todos, aunque tuviera la gracia santificante, la obra más meritoria que pueda hacer llega hasta un límite, hasta ahí. Pero la ofensa era infinita. Aunque todos los hombres inocentes que existieran, todos los hombres en gracia, se sacrificaran para pagarle a Dios la deuda de un solo pecado mortal, no alcanzaría. Porque estamos hablando de algo con límite, tratando de pagar algo ilimitado, algo infinito. Por eso, y solamente por eso, propter nostram salutem descendit de celis, rezamos en el credo. Por nuestra salvación, nuestro Señor baja del cielo, se hace hombre. El Verbo se hizo carne para salvarnos. Porque nadie de entre nosotros podíamos salvarnos. Entonces, hace falta, porque esa ofensa fue hecha por hombres, tendría que ser pagada por hombres. Y es infinita, entonces tendría que ser un precio infinito dado por los hombres. La conclusión de eso es que se hace Dios hombre y entonces paga como hombre por los hombres, y como es Dios, sus merecimientos son infinitos. Lo que paga tiene un valor infinito que no solo salva a todos los hombres, sino que podría salvar 1000 mundos, infinitos mundos. Los que existieran de pecados, salvaría a todos. A nuestro Señor no le falta ni poder, ni amor, ni nada. Él merece por todos. Bien. El precio de nuestro Señor es su vida entregada en sacrificio, o como el lenguaje litúrgico habla y la costumbre, su sangre. Él paga con su sangre. La preciosísima sangre, la palabra preciosísima no es que sea muy bonita, sino que tiene mucho precio. Un precio infinito. Ese es el precio con el que se paga todos los pecados del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero del animal del sacrificio, por excelencia. Cordero inmolado, el Cordero pascual, etc. Nuestro Señor, ofreciéndose en sacrificio, derrama su sangre y con eso paga la salvación de las almas. Cumple Él la pena, el castigo que merecían todos los hombres para salvar a los hombres del castigo. Bien. Nuestro Señor, evidentemente, le pertenece esa sangre como propia. Su vida es de Él. Nadie me quita la vida, yo la doy. La vida es de Él. Nuestro Señor, además, con un poder divino sobre esa vida. Nuestro Señor es dueño personal de su vida. Pero, así como nuestro Señor es dueño personal y paga de lo suyo para poder adquirir otra cosa como propia, pues de la misma manera la Virgen tiene una propiedad sobre la vida de nuestro Señor. Tiene derecho de propiedad sobre la vida de nuestro Señor. Relativo, equivalente, guardada las proporciones, porque una cosa es tenerlo personal y otra cosa es tenerla como madre. Santo Tomás va a decir, hablando de otros temas, dice, los hijos son algo, son un bien de los padres. Y por eso tienen ese derecho sobre los padres para llevarlos, traerlos, subirlos, bajarlos. Los hijos pertenecen a los padres, no de la misma manera que se pertenece uno a uno mismo, ¿no? Pero, por esa misma razón, deben dar cuentas a Dios de lo que hagan los hijos. Porque les pertenecen, se los dio. Dios se los dio. No tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada de lo alto, le dice nuestro Señor a Pilatos. Y San Pablo dice que toda paternidad desciende de los cielos. Nuestro Señor le da a los hombres esa colaboración en la creación, esa colaboración en la educación, les da una pertenencia. Esos hijos se los doy encomendados, pero le pertenecen de alguna manera. No es el mismo nivel de pertenencia, pero le pertenece todo ese precio de la salvación, la vida de nuestro Señor. Y la Virgen no solo, fue la madre del Redentor, pero Él hizo después lo que quiso, yo no tuve nada que ver. No. La Virgen no es, primero, desde el momento que es madre, la Virgen acepta voluntariamente. La Virgen ya sabe, porque ella conoce las profecías y el ángel solo le habla en profecías,
Todas las palabras, todas las frases del ángel son una profecía citada para una israelita extremadamente culta y profunda e inspirada por el Espíritu Santo. La Virgen conoce las profecías y sabe, y esperaba, como dice la Sagrada Escritura, esperaban la redención de Israel. ¿Qué significa eso? Entendía que había que ofrecer un sacrificio para pagar por los pecados. Cuando el ángel le habla de un Salvador, del Mesías prometido, la Virgen ha meditado sus 15 años sobre qué significa ese Salvador, cómo va a salvar del pecado, no de la bobada de Roma y la dominación romana que creían los otros. La Virgen está preparada por Dios para esa misión y el ángel le pregunta, básicamente con palabras más, palabras menos, ¿quieres ser la madre del que se va a ofrecer en sacrificio? ¿Quieres ser la madre del Salvador? Y la Virgen, pues hágase mi según tu palabra, fiat voluntas tua, fiat mihi secundum verbum tuum. Sí, la Virgen acepta libremente ser la madre de un condenado a muerte. Y desde ese momento la Virgen queda unida a nuestro Señor por toda la vida de nuestro Señor y queda unida al sacrificio de nuestro Señor. Y por eso cuando un par de días después del nacimiento van a llevar al templo, el anciano Simeón habla de este está puesto para ruina y contradicción de muchos. Y mirando a la madre dice, si es la madre y va a estar al lado, una espada de dolor atravesará tu corazón. ¿Por qué? Y porque vas a sufrir en el corazón todo lo que él sufra en su cuerpo. El precio de la salvación sigue siendo el mismo, la sangre de nuestro Señor. A nuestro Señor le pertenece como propia. La Virgen la ofrece como algo propio, ofrece su Hijo. Y en todas las religiones antiguas, falsas, demoníacas, se ofrecían, en Halloween famoso, se ofrecían los hijos en sacrificio para calmar la ira de los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hijos son algo propio. ¿Cómo se va a calmar conmigo si no ofrezco algo propio? La Virgen tiene como propio, y cuando está al pie de la cruz, la Virgen está ofreciendo todo lo que nuestro Señor padece, la Virgen lo acepta. Lo entienda o no lo entienda, lo perciba o no lo perciba y se lo imagine. Señor, todo lo que tú quieres ofrecer, yo también lo quiero ofrecer. Hasta donde tú quieras ir, yo quiero ir. Tú quieres ofrecer esto por la salvación de las almas. Señor, yo también. Yo también. La Virgen no hubiera sacado a nuestro Señor de la cruz, porque Él quería ir a la cruz. La Virgen no iba a cometer el error de San Pedro. Nuestro Señor le dice a los apóstoles, está San Pedro ahí adelante, le dice a los apóstoles aquí que subiremos a Jerusalén y cumplirán todas las profecías que han dicho del Hijo del Hombre, lo flagelarán, lo atarán, la tercera lo crucificarán. Señor, lejos de ti este lenguaje, no te sucederá a ti eso. Le dice San Pedro parándose adelante y nuestro Señor le responde, va de retro, Satana. ¿Saben lo que significa eso? Córrete de aquí, Satanás. El demonio por boca de San Pedro lo engañó con una apariencia de bien, pero no era el Espíritu de Dios. La Virgen movida por el Espíritu de Dios no quiere un Cristo sin cruz, porque sabe que para salvar tiene que morir en la cruz. Y se le parta el corazón en 1000 pedacitos. La Virgen ofrece el sacrificio de nuestro Señor. Y lo ofrece entero, completo. Y lo ofrece por el mismo fin que nuestro Señor. Resulta que nuestro Señor ofrece su cuerpo, su sangre, su vida por la salvación de todas las almas. La Virgen ofrece el cuerpo, la sangre, la vida de nuestro Señor por la salvación de todas las almas. Unida a Él por un título especialísimo. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero no nos pertenece de la misma manera a nuestro Señor. Solo la Virgen está en condición de decir esto es mío y te lo ofrezco. Además de que la Virgen está en esa inocencia de la Inmaculada Concepción para hacer agradable a Dios todo su sacrificio. Todo su sacrificio. Entonces la Virgen ofreciendo junto a su Hijo el precio de la salvación, merece junto con su Hijo todas las gracias de la salvación para todos los hombres de todas las épocas. Y como lo adquiere como propio, entonces tiene derecho a distribuir de lo suyo como se le cante. Tiene derecho a distribuir como suyo lo que quiera de las gracias. Y no puede haber una distribución de las gracias que no le pida permiso a la Virgen. Nuestro Señor mismo, si Él quiso ponerla en la escritura de compra-venta, ¿lo podía haber comprado solo? Sí. Pero le gustó asociar a esa mujer a la compra. Y abajo del título de la escritura
Cristo le pertenece a Cristo estas almas, o estas gracias para las almas, quiso poner el nombre de la Virgen. Él fue el que la invitó a que firmara. Porque podría haber bajado a la tierra sin madre, podría haber venido adulto, podría haber nacido en un repollo, como algunos niños parece que nacen. Pero no quiso. Tenía que venir con madre. Bueno, respondimos la clave de la solución. Vamos entonces a agarrar objeción por objeción y vamos a tratar de desarmarlas con esta clave de solución. Empecemos por este tema histórico. Es un concepto tardío. Bueno, ya en el sermón creo que muchas cosas se enteraron que vienen desde hace muchísimo. Entonces, está confundiendo este texto a propósito, está confundiendo el concepto con el término. El término de corredentora, sí, técnico, es tardío, ¿no? Pero es como decir, por ejemplo, no hubo transustanciación hasta que el Concilio de Trento lo definió. Antes parece que nadie creía que se transformaba el pan en el cuerpo de Cristo. Antes nadie lo creía. Al siglo XV empezó contra los protestantes el desarrollo y finalmente llegamos a creer que se transustanció, y eso lo dicen, lo peor es que lo dicen los modernistas. Dicen que es un concepto teológico que viene de Santo Tomás y que realmente nunca se creyó específicamente así. Pero es una burrada decir eso. La transustanciación lo dice nuestro Señor y lo creen los apóstoles, y fíjense, cualquiera de los santos padres no te va a usar la palabra transustanciación, pero te va a hablar de la realidad. San Ireneo de León, por ejemplo, tiene textos, no los tengo aquí, sobre el cambio del pan en el cuerpo de nuestro Señor, que ya no hay pan, dice él. Ah, pero no creen la transustanciación, no dice la palabra, no. Están haciendo trampa, dicen concepto tardío cuando en realidad es término tardío. El concepto viene de los primeros padres de la iglesia. Si hablan de la nueva Eva constantemente, de la unión en la salvación, de la santidad, pues hablan de todo, de todo. Es ridículo, ya digo, esto se podría desarrollar con el texto que dio en el sermón el padre de Santiago, pero lo pueden buscar, hoy todo el día está publicando en todos lados textos de santos de todas las épocas, de papas, etcétera, que dicen lo contrario de esta burrada que están diciendo. Bien, ¿qué es una exageración poética? La liturgia no es una exageración poética. De hecho, ustedes buscan en manuales de teología y desde siempre la liturgia se conoce como lugar teológico. ¿Qué significa? Que sirve como argumento demostrativo para determinar una verdad. Si ustedes miran, por ejemplo, cuando el Papa proclama el dogma de la Asunción de la Virgen, revisa toda la historia litúrgica de textos, de himnos y demás, y dice como la liturgia, y con eso se apoya y se afirma, entre otras muchas cosas, para decir, oiga, esto es un dogma de fe. Entonces este caradura hace todo lo contrario. Es como que si le hubieran dado, antes de la proclamación del dogma de la Asunción, le hubieran dado el texto a él hubiera dicho, no, estas son afirmaciones, exageraciones poéticas, entonces no sirven para proclamar, no podemos proclamarlo. Y como todavía hasta ahora no se proclamó, un día antes de la Asunción, es evidente que no es dogma de fe. No, justamente en esas cosas. Y vamos a algo bien concreto. ¿Cuándo se define un dogma? Porque un dogma lo que me está diciendo, esto pertenece a la revelación. Si es una verdad que ya se había revelado en la Escritura y en la tradición, si es una verdad que ya viene de nuestro Señor, ¿para qué diablos la definimos como dogma? ¿Por qué? Porque se empieza en alguna época particular a poner en duda por una herejía nueva que está surgiendo, y como respuesta a esa herejía, para reafirmar y aclarar el rumbo, que no nos desviemos, para que no nos desviemos, se define como dogma de fe. Lo que siempre se creyó y perteneció al depósito de la revelación. Por eso, uno empieza a ver la historia de los dogmas y la historia de las herejías, y están uno al lado del otro. Están uno al lado del otro. No voy a meter a desarrollar eso, pero no lo sabe. Vamos. Que sea un lenguaje metafórico no es cierto. No es cierto que sea un lenguaje metafórico hablar de nuestro Señor como Redentor y la Virgen como corredentora. No es un lenguaje metafórico, porque realmente la Virgen paga el precio con la misma moneda que hay que pagar. La obra que hace es exactamente igual. Lo que pasa es que se dice según más y según menos. Como muchas otras cosas, como la belleza. Hay muchas cosas que son bellas. Algunas son más bellas y otras menos. Bueno,
Pero, no, es una metáfora compararla. No, estamos hablando de lo mismo propiamente, o del ser, de la capacidad de ser. Dios es y nosotros también somos, sí, pero uno es más y nosotros somos menos. Tenemos un ser así chiquito que dura un tiempo y se acaba y nos fuimos. Dios tiene un ser eterno, perfecto, tiene todo el ser en sí mismo. Nosotros tenemos un modo de ser. Bien, pero no estamos hablando estamos comparando una cosa con la otra dentro del mismo género de cosas. Eso, el lenguaje técnico, es una analogía de atribución intrínseca. Excelente, ustedes responden eso y los dejan callados. Bien, en fin, no importa, pero estamos hablando de algo que es realmente propio, es lenguaje propio, pero según más y menos. O sea, son las dos bellezas, o sea, las dos son ser, pero uno es más ser y otro menos. Los dos son redentores, pero uno más y otro menos, en cuanto a el derecho que tienen sobre ese precio que se pagó. Uno tiene un derecho absoluto y la otra tiene un derecho relativo como madre, por la relación que tiene de madre. Bien, ¿por qué no se definió dogma? Pues realmente estaba todo listo para definir como dogma en la víspera del Concilio Vaticano II, y vino la revolución en la iglesia de los modernistas que no creían nada, y por el fin ecuménico dijeron, sí, si proclamamos esto dogma, la embarramos con nuestra intención de acercarnos a los protestantes. Porque hablarle a un protestante de que la Virgen mereció las gracias para la salvación es un pequeño problema, y hablarle que no pueden recibir una sola gracia que no pase por las manos de la Virgen, les patea el hígado, aunque sea verdad. Entonces, si proclamamos eso como dogma, vamos a tener un problema. De hecho, Juan Pablo II preguntó en el Congreso Mariológico que se celebró en Fátima, el segundo congreso, que fue en 1997, les preguntó a los congresistas si estaba maduro el tema porque el primer congreso se los mandó a estudiar, y después les preguntó si ya estaban maduros los conceptos para poder proclamar el dogma, que él lo creía, de la corredención y de la mediación universal de todas las gracias de la Virgen. Y le respondieron, sí, ya está maduro para proclamar, pero esto destruiría el ecumenismo. Es evidente. Nos arruinaría nuestra intención de quedar bien con los protestantes y con la intención de cualquiera se salva en cualquier otra religión que no creen a la Virgen, que rechazan a la Virgen, etc., ¿no? Bien, estaba listo para hacer dogma, se tiró fuera porque perdieron la fe. Esa es la realidad. Esa es la realidad, está listo para hacer dogma. Bien, en cuanto que no está en armonía con la fe, Cristo no necesita ayuda. ¿Quién lo va a negar? Cristo no necesita ayuda. Podría haber venido de su manera, podría haber bajado al cielo en el repollo, pero no quiso. Y Dios es caprichoso. Y sí, Dios es caprichoso, no quiso. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero desde el primer día de la creación ya está pensando cómo lo va a hacer. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, hablándole a la serpiente inmunda. Ella te aplastará la cabeza. Y San Ireneo de León, ya saben quién es, quién fue. Casi, discípulo de San Policarpo de Esmirna, que fue discípulo de San Juan, nieto de San Juan, como dijo el padre. Bien, ya está preguntándose si en el texto latino, ipsa conteret caput tuum, ese ipsa, ella te aplastará la cabeza, es ella tu descendencia o ella la mujer. Y responde, no, la mujer. Año 150, después de Cristo. ¿Dónde está la estupidez de que esto no está en la Escritura ni en la tradición? Están las dos cosas. De la primera página de la Escritura tenemos el capricho de Dios de decir, pues yo quiero unir a alguien a esta obra de la redención. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios no le interesa tanto a Adán y Eva, sino qué es lo que está representando. No es bueno que el hombre esté solo. Le haremos una ayuda, no igual, semejante a él. Este hombre, que es Cristo, va a tener una ayuda semejante, un poquito menor, pero semejante, dentro del mismo género. Bien, Cristo, único mediador y redentor. Pues sí, realmente por derecho es Él, porque si Él no hubiera querido asociar a nadie, no hubiera tenido más nadie, pero Cristo asocia no solo a la Virgen, sino a todos nosotros. El mismo San Pablo va a decir, yo completo en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Le faltó algo a la pasión de Cristo? Pues no porque Él no tuviera poder, sino porque Él quiere unir
gente a esa obra. Y eso lo tenemos en la liturgia con la gota de agua en el cáliz. Nosotros ponemos una gota de agua que sola no vale nada, pero si Cristo la mete en su cáliz de su sangre, la une a su sangre, se transforma en su sangre y la ofrecemos a Dios. Un alma en gracia ofrece algo y es Cristo que lo ofrece. Somos cuerpo de Cristo. El mismo San Pablo lo va a decir. ¿Qué significa eso? Sino que Cristo nos usa como instrumentos. ¿Para qué? Para su obra. ¿Cuál es su obra? La salvación de las almas. No tiene otra obra Cristo. Para eso bajó a la tierra. Propter nos et propter nostram salutem descendit de celis. Para eso vino. Eso es lo que hace. No sabe hacer otra cosa. Sí sabe hacer muchas otras cosas, pero para eso vino. A ver si suena de nuevo. Bien. Serían otro camino y otra vida paralelas, porque si la Virgen también compró la salvación, entonces tiene que tener bobadas. Y lo dice así, paralelos y como si tuviera un segundo depósito de gracia. No. Compran la misma casa con la firma de los dos. No hay ni dos escrituras ni dos casas. Lo que hay son dos firmas, una como propietario y una como copropietario. Tan difíciles de entender el texto. Eso es tan hipócrita de su parte. No, porque cuando un término... A ver, voy a leer la frase porque realmente da rabia. Perdí la cita. Dice algo así como cuando un término requiere tantas explicaciones para ser comprendido correctamente, ese término no es útil. Ese término debe ser dejado de lado. Hablando de la corredención, como no es lenguaje propio, es lenguaje metafórico, exageración poética, hay que explicar tanto para llegar a comprender el significado que entonces no sirve. Primero, podemos con esa frase tirar todo el Concilio Vaticano II. Porque si hay algo ambiguo y algo que ha dado interpretaciones para todo género, es el Concilio Vaticano II. Pero tan difícil es de entender que hay un propietario y un copropietario, que hay un deudor y un codeudor, que hay un redentor y una corredentora, un piloto y un copiloto. Es evidente, el lenguaje está canonizado en el uso popular. El responsable primero es el que está delante. Y el otro ayuda, está de segundo, subordinado. No hay más que eso, no es muy complicado. No es muy complicado, no hace falta mucha explicación. Por supuesto que teológicamente uno puede dar muchos matices. Pero para el común de la gente alcanza a ponerle esa comparación y ya lo entendieron. Se lo podría explicar a los niños de catecismo. Uy, qué difícil. En fin. A Cristo no le falta poder. No le falta poder. Y es mucho más poderoso ser capaz de obrar algo a través de otros que hacerlo todo por su propia cuenta. ¿Quién es el buen gobernante? El que se baja y hace todas las cosas. ¡Ay, córrete! Cuando quiero que las cosas salgan bien las tengo que hacer yo. No, el buen gobernante es el que logra que todos los demás hagan lo que tienen que hacer y funcione todo el cuerpo completo. Sin alusiones personales. Es mucho más poderoso y Cristo lo manifiesta claramente en la Sagrada Escritura. Podría él haber predicado por todo el mundo, no tenía por qué haber subido a los cielos. Podría haberse quedado predicando, no, manda a los apóstoles predicar. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Se vuelve en una voz prolongada, un parlante de nuestro Señor. En fin, y así sucesivamente, con los sacramentos, etcétera, con la vida. A Cristo le gusta establecer una jerarquía y eso hace que Él obre más poderosamente, más grande. No es una señal de falta de poder, sino al revés, de exceso de poder. A Cristo no le falta bondad. Evidente que a Cristo no le falta bondad, es la fuente de toda bondad. Pero dicen los santos padres, y eso sí está en la tradición, en la Sagrada Escritura, haciendo un juego de palabras, un paralelismo entre el día de la creación en que Dios reúne todas las aguas de abajo, las aguas de arriba, la lluvia, etcétera, el cielo. Reúne todas las aguas de abajo y las llamó mares, en latín maria, plural, neutro. Y dice, y Cristo reunió todas las gracias en un corazón de madre y lo llamó María. Evidentemente la fuente de toda la bondad es nuestro Señor, pero Él lo quiso poner a distribuir a la Virgen. Y contra el capricho de Dios, ¿quién va a decir algo?
¿Quién va a decir algo? Aparece como la mujer en el Apocalipsis. Aparece de 50 millones de maneras. En fin. Una criatura no puede producir la gracia. Nadie está diciendo que tenga que producir la gracia. Significa que la gracia le pertenece y ella decide a quién se le distribuye. Eso lo puede hacer el grande. Pero le dice al grande, vaya y lo hace. Lo puede hacer solo Dios nuestro Señor. Y la Virgen le señala a quién, cuándo y cómo da las gracias. No, por supuesto, autónomamente, porque las gracias le pertenecen a Cristo y a la Virgen, y con más derecho a Cristo que a la Virgen, pero quiso poner a los dos en la firma de la Escritura. Quiere decir que no se puede hacer nada con ese bien sin la firma de los dos. Eso es la mediadora de todas las gracias. Eso es la Virgen distribuyendo las gracias. Si Cristo quiere distribuir la gracia a alguien, le pide a la Virgen que ponga la firma. Y si la Virgen lo quiere hacer, también le tiene que pedir a Cristo. Pero Cristo lo obedece, como las bodas de Caná. Bien, la humildad de la Virgen no quiere quitarle títulos a Cristo. ¿Y la humildad de la Virgen hubiera querido ser madre de Dios? No. ¿Quién fue el que la puso como madre de Dios? Justamente Dios da su gracia a los humildes, como dice la Escritura, y cuanto más humildes, gracias más grandes merecen. No hubo humildad más grande que la Virgen y por eso Dios se gozó en darle la gracia más grande que hay en toda la creación después de la de Cristo, que es la gracia de ser madre de Dios. Y así, como la hizo madre de Dios, también la quiso hacer corredentora. Lo que pierde totalmente de vista estas objeciones es el capricho de nuestro Señor de asociar a la Virgen y todo el derecho que tiene de hacerlo y todas las veces que eso queda manifestado en la Escritura y en la tradición. A Cristo no le falta bondad porque Él es tan bueno y lo representan a veces como enojado y queriendo castigar y la Virgen frenándole el brazo. Pero usted no leyó la Escritura. Vaya usted y mire cuando esos 3 jóvenes van a destruir Sodoma y Gomorra, cómo se tira Abraham a interceder por ellos. No, voy a destruir ese pueblo. Señor, pero ¿cómo vas a tú castigar al justo con el pecador y no sé cuánto y no sé qué? Señor, y si hubiera ahí 50 justos, ¿tú lo destruirías? Bueno, si hubiera 50 justos no lo voy a castigar. Está en la Escritura, mírenlo. Dios le gusta hacerse rogar. Es parte de su capricho. Evidentemente ya tiene pensado a lo que va a llegar, pero le gusta hacerse rogar. ¿No vieron el episodio de la cananea? Nuestro Señor caminando, Señor, ten misericordia de mi hija. Y va y gritando como una mujer pagana, con fe, pero mujer pagana. Nuestro Señor se hace el sordo. Y los discípulos ya están hasta acá de los gritos de la mujer. Señor, o se lo concedes o la echas. Pero basta, nos tiene hasta acá. Y nuestro Señor manda a llamar a la cananea. Dice, mujer, ¿qué quieres que te haga? Señor, mi hija enferma, que la cures, no sé cuánto. No he sido enviado. Estoy mezclando episodios, pero la idea es esa. No he sido enviado sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel. Y después la cananea insiste. No es lícito dar el pan, porque primero le responde a los discípulos. Después le responde a la cananea y le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Yo he sido enviado a las ovejas que perecieron de la casa de Israel. Le dice, no primero. Vuelve ella a insistir y le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Y vuelve a insistir y le dice, Señor, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Mujer, grande es tu fe, hágase como has creído. Se merece la alabanza porque nuestro Señor quería tentarle a esa perseverancia, a esa insistencia. Nuestro Señor le encanta hacerse rogar. No por Él, porque le falte bondad, porque en el fondo lo que está haciendo, así como comparte el poder, comparte la bondad. Le gusta que le intercedan, que le rueguen, que le pidan, porque quiere tener jerarquías de distribución de las cosas. Capricho de Él, no necesita que nadie le enseñe a ser bueno. Pero son modos que tiene Él desde siempre y se ven en la Escritura y hace lo mismo con la Virgen. Madre, los voy a castigar, no los aguanto más. No, hijo, espera, a ver si tal cosa, todavía hay un alma buena. O nuestro Señor hablando con Moisés, Dios hablando con Moisés, ya se hicieron el buey de bronce, les acabo de dar las tablas de la ley hace un día y ya se hicieron el buey de bronce para adorarlo. Y Dios le habla a Moisés, el pueblo que tú trajiste, tu pueblo, ya se hicieron un buey de bronce, lo están adorando, los vamos a destruir y de tu descendencia sacaré un pueblo numeroso, que se me sea fiel y qué más, no sé qué.
Y Moisés le responde diciendo, no Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Y que no se diga que tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, lo hiciste sacar para hacerlo perecer, que lo hiciste entrar en una trampa. ¿Qué se va a decir? ¿Qué van a decir las naciones? Bueno, los perdonaré. Es así, a Dios le gusta hacer eso. Busquen en la Escritura, está en cada página. Está en cada página. Bien, iría contra nuestra relación inmediata con Cristo. Sí, ¿y qué? ¿Por qué? Porque es capricho de Él. Él podría haber tenido wifi directo con todo, pero no quiso. Quiso que haya routers que distribuyan y haya una cadena de routers. Y que el camino que es nuestro Señor, el único que puede cruzar el puente, el único pontífice que salva el abismo del pecado, pontífice que es Cristo, pontífice en latín es pontem faciens, el que hace puente entre Dios y los hombres. Pues sí, hay un solo que cruza el abismo, pero tenemos una autopista de 18 carriles, ¿cómo le dicen? Carriles a los... de 18 carriles, que es la Virgen María, y es la única que llega hasta el puente. Y después puede haber muchos caminitos que lleguen hasta la Virgen. Mire, explicación modo nene. Qué difícil que es hacer aclaraciones sobre la mediación de todas las gracias. Pues ya, no es eso. Dios quiso que se distribuyeran jerárquicamente. Ya. ¿Iría contra la relación inmediata de Cristo? Sí. Es que eso, además, la única cita que pueden dar de eso es el Concilio Vaticano II. Que discúlpenme, pues es el que empieza a perder la fe. Es así. En fin. Bueno, ¿preguntas? ¿O vamos? Quedó todo tan claro así. Excelente. ¿O se durmieron? Cuénteme. Fuerte. Pero no es tanto de María, sino de que Dios dio la vida por todas las almas, ¿no? O sea, es que... ¿Por qué no se salvan todos? Sí. O sea, porque hay gente en el infierno que Dios No es que no le importó, a ellos no les importó lo que Dios hizo por ellos. Dios le ofrece, imagínense a alguien que se está ahogando y le ofrecen 70 veces, que seguramente es poco para las gracias que Dios le ofreció, 70 veces la mano y dice, venga, yo lo puedo salvar, deme la mano, venga, agarre, no, venga, agarre, no, o la agarra un rato, la suelta, la vuelve a agarrar, no, pues no hay otro camino para salvarse. Dios se lo pone y se lo ofrece a todas las almas y se lo mereció para todas las almas, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sagrada Escritura, nuestro Señor. Nuestro Señor ofrece la salvación a todos, la merece para todos, la paga para todos, la deposita en el banco para todos, y lo que hay que hacer es tan difícil. Nuestro Señor le pide a cada uno que ofrezca su vida en sacrificio en la cruz y vuelva a padecer lo que Él hizo. Pide que busque la gracia santificante, los sacramentos y cumpla los mandamientos, y ya. Y eso, si lo hubiéramos hecho sin la ayuda de nuestro Señor, no serviría para nada, pero con la ayuda de nuestro Señor nos salva. Y el que no lo hizo, porque no quiso. Porque no quiso. También el demonio trabaja, también hay confusiones y demás. Jesús. Con las personas, digamos, en otras religiones, digamos, los bebés de personas ateas y eso, que no tienen una oportunidad de conocer enseñanza, y digamos, en algunos casos que mueren a lo largo de su vida, nunca tuvieron relación con el catolicismo. ¿Cómo se salva a alguien que pertenece a otra religión? Esa es la pregunta. Sí, o digamos que sí, que no fueron como culpa de ellos como tal, ser así. O digamos, antiguamente, digamos que los aztecas que no tenían nada relacionado con el catolicismo. Digamos, respuesta de catecismo. ¿Se pueden salvar los que no pertenecen a la Iglesia Católica? ¿Quién vota que sí? ¿Quién vota que no? ¿Se pueden salvar los que no pertenecen a la Iglesia Católica? Bien, hay un dogma de fe que es fuera de la Iglesia no hay salvación. Dogma de fe definido, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bien, ¿eso qué significa? Que todo el que se salva gracias a la Iglesia Católica. Puede haber almas afuera de mucha buena voluntad que no conocieron por su culpa, que no entendieron y demás,
Pero las gracias de salvación no le vienen por alguien distinto de Cristo, de la Virgen o de la Iglesia. No le vienen por fuera de eso. Porque hay un solo Salvador, no tenemos otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvados. Hay un único Salvador que distribuye sus gracias con mucha más abundancia a los que están dentro de la iglesia que a los que están afuera. Los que están afuera, Dios lo que le va a pedir es que obren según su conciencia. Todos tienen que entrar, si la conocen, están obligados a entrar, por eso la iglesia es católica. ¿Qué significa católica, Jesús? Universal. Está hecha para todos los hombres de todos los tiempos, en toda la geografía, de todas las categorías, lo que ustedes quieran, no solo porque todos pueden entrar, porque todos deben entrar. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, aquel que crea y se bautizare se salvará, y el que no se condenará. Nuestro Señor lo pone obligatorio la entrada a la iglesia. Entonces, pero el que no tuvo posibilidad de conocer, no se enteró porque etcétera, etcétera, y paganito, y además murió chiquitico, no entendió muchas cosas, bueno, pues en la medida que hubiera obrado de acuerdo a su conciencia, a lo que llamamos la ley natural, entendida según su cabeza, pues Dios lo va a juzgar según su conciencia. Entonces, en la medida que tuvo buena voluntad, se está uniendo al alma de la iglesia, pero no se está uniendo al cuerpo. Permanece fuera del cuerpo, pero sí unido al alma. Eso le alcanzaría para salvarse. ¿Se entiende? En el caso de los niños que no han tenido uso de razón, tienen el pecado original y no se pueden salvar. Eso es el famoso limbo de los párvulos. Eso, pues, es parte de la gratuidad del don de Dios. Dios da gratis el cielo y es algo que no está exigido por la naturaleza. La naturaleza no puede reclamar el cielo porque es algo sobrenatural. Entonces Dios lo da a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Esas almas no podrían haberse salvado, pero no sienten ningún sufrimiento, ninguna tristeza por eso, porque no es por su culpa. Y como saben que no es algo que perdieron, que podían haber tenido, no genera ninguna tristeza. Tienen todas las alegrías que la naturaleza puede reclamar. Dios les da la felicidad natural en cumbre, porque Él crea esa semilla, la lleva hasta la perfección. Y eso realmente, cuando nosotros imaginamos el cielo, lo único que alcanzamos a imaginar son todas las alegrías naturales que nos harían felices a nosotros. Eso en realidad, lo que nosotros imaginamos del cielo, es lo que tienen los niños del limbo, que murieron sin bautismo antes de tener uso de razón y por lo tanto sin tener pecados personales. Pero nunca van a poder tener el cielo y no sufren por eso. No quiero extenderme mucho sobre el limbo, que es otro tema discutido hoy en día, que nunca se discutió, pero por ahí va. ¿Sí? Próxima charla sobre el limbo. ¿Otra pregunta? Dígame, Roberto. Tengo una duda cuando usted mencionó el tema del concepto y el término. Es decir, ¿cómo concluyo que el concepto está íntimamente relacionado con el término? Usted, por ejemplo, pone ejemplos que son prácticamente obviedades, por ejemplo, el de la asunción, ¿cierto? Y el de la transubstanciación, que digamos que son específicamente, por ejemplo, el de la transubstanciación, que es decir, es un término que representa una realidad que era obvia, pero no se sabía cómo expresar. Lo mismo, por ejemplo, el de la usía de los padres Capadocio, es decir, lo sabemos, pero no sabemos cómo expresarlo. Entonces la pregunta es decir, ¿cómo relaciono íntimamente, o exactamente, o técnicamente, el concepto con el término? Porque me resulta un poco problemático en el sentido de que ese título está relacionado con una misión trinitaria. Por supuesto, las cosas sobrenaturales es más complejo, pero empecemos por las cosas naturales. Es lo que hacemos constantemente. Todas nuestras palabras se refieren a conceptos. Y después uno tiene que ver en el uso popular a qué concepto se refiere, y uno lo mira por contextos, y cambia muchas veces el mismo término en distintas épocas, tiene distintas significaciones. Y no solo en distintas épocas, a veces en distintos países responde el mismo término a conceptos distintos. Yo como siempre digo, no sé, no es un término exactamente, pero es una frase. El qué pena. El qué pena en Argentina es que algo le duele. El qué pena aquí puede ser permiso, puede ser fíjese lo que hace, según el tono como uno lo diga, o puede ser, no sé, 1000 cosas, porque depende del tono y el contexto. O el famoso, ¿qué más? Y a mí me decían, ¿qué más? Y yo digo, ¿qué más de qué? Si yo no le dije nada.
¿Qué puedo añadir si no dije nada? Y a la tercera vez que me lo dijeron dije, esto significa otra cosa. Evidentemente hay otro concepto. Pero ese es nuestro modo normal de hacerlo. O sea, hacerlo técnicamente, específicamente, la labor del que fabrica un diccionario. Ahora le respondo dogmáticamente, cuando usted tiene un término concreto, lo primero que tiene que hacer es definirlo. ¿A qué corresponde ese término? Y después vemos si el concepto estaba puesto o no estaba puesto. Porque cuando se define la transubstanciación, lo primero que hacen es decir, por transubstanciación entendemos toda la conversión de la sustancia del pan, permaneciendo los accidentes. Bueno, dan toda una definición, entonces lo que tenemos que ver ahora, revisando citas y textos de los Santos Padres y la Sagrada Escritura, si lo que tiene la revelación coincide con ese término. Porque van a expresar cosas en lenguaje cotidiano. Es una tarea de teólogos, por supuesto, es una tarea de especialistas. Pero ya digo, es una tarea que en realidad en la vida cotidiana la hacemos todos, porque es la manera de comunicarse. Si yo no tengo claro a qué concepto responde el término, estamos ¿qué más? ¿Qué más de qué? Estamos en distinta sintonía, pero en la medida que se empieza a usar, automáticamente uno empieza a entender a qué concepto responde. Uno a veces lo entiende de modo ambiguo y con el tiempo y con la mayor cantidad de citas y contextos uno lo logra precisar exactamente qué significa. Pero pasa en todas las cosas. Los hermanos de Jesús en la Sagrada Escritura, que se nombra a los hermanos de Jesús. Bueno, uno empieza a mirar contextos y se da cuenta que la palabra hermanos también se usa para sobrinos. Sabemos que Abraham era tío de Lot. Da la genealogía explícita, la Sagrada Escritura. Nacor se casó con no sé quién, y tuvo tal hijo y no sé qué, y vos decís, sobrinos. Después va Abraham y le dice a Lot, tú y yo somos hermanos. No debe haber pelea entre nosotros, disensiones. Escoge el terreno para la derecha y yo me iré a la izquierda, o escoge el de la izquierda y yo me iré para la derecha. Le dije al revés, pero lo le decía como ustedes, ¿no? La derecha para allá. Y uno se da cuenta, mirando los contextos, las citas paralelas, que ese término, entre los hebreos, tenía otra significación, respondía a otro concepto que para nosotros sería familiar, pariente, muy amplio. Entonces, ¿cómo se hace? Así, como le digo, estudio de citas paralelas, de textos, de contextos, para lograr dar una definición. Este término responde a un concepto que lo desarrollo en palabras más frecuentes de uso cotidiano, pero nos pasa hasta para traducir de un idioma a otro. Y muchas veces nos pasa que, como dicen los latinos, traducir es traicionar. Porque hay conceptos que no son exactamente iguales. Términos que no responden exactamente al mismo concepto. Y además, bueno, hay otros problemas ahí, pero es un estudio de especialistas, pero tampoco es algo del otro universo, de la otra galaxia. ¿Sí? ¿O no le convencí? Tiene que meditarlo. Sí, padre, porque por lo menos la Virgen María tiene títulos, ¿cierto? Pero resulta un poco, entre comillas, polémico por el tema de que, es decir, es un título que se refiere a una misión trinitaria. ¿Sí? Comprendo. Al estudio del dogma, usted sabe que en la Trinidad hay relaciones y hay misión. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces equivaldría, por ejemplo, no cabe aquí, pero equivaldría a llamarla, por ejemplo, como co-creadora o co-santificadora. Porque sí, la redención pues es una misión trinitaria y uno podría decir, hombre, la Santísima Virgen fue redimida antes. Pero acá la pregunta, un segundo. La pregunta no es si le vamos a dar o no le vamos a dar a la Virgen el título. La pregunta es, ¿en la revelación se le da ese título? Entonces mi trabajo es de historiador, si puedo decir así, de revisar si es algo que viene ya de nuestro Señor y de los apóstoles o no. No se trata de yo sacar la conclusión. No, ¿está o no está? Yo lo que saco es el término, porque cada uno lo dice a su manera mientras no existe el término, pero a su manera puedo revisar y ver que están correspondiendo al mismo concepto, que yo le termino dando un término para hablar rápido y fácil de corredentora o de transubstanciación. Puede ser más fácil entender, en realidad es mucho más difícil, pero estamos más acostumbrados, muchísimo más difícil entender el tema de la transubstanciación que el de la corredención. Pero estamos acostumbrados. Bueno, en fin, pero está clarísimo que está en la Escritura y está clarísimo que está en toda la tradición. Yo repito, el Padre dio un sermón mostrando cómo uno atrás de otro lo dicen. Hay que hacer un estudio, ¿no? No es solo esta frase. ¿Qué significa esta frase en este contexto? Porque estamos en los romanos del siglo tanto, estamos aquí, entonces a ver en otros contextos de los romanos cómo usaban esa palabra. Es un estudio científico que no hace el pópulo. El pópulo se basa en el magisterio, pero el magisterio es el que debe ir a la fuente de la revelación y tiene el Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, además tenemos una asistencia del Espíritu Santo cuando se quiere hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí nos fuimos.
Y no colgamos el banner, los mandé a buscar. ¿Quién lo tiene? ¿En serio? ¿Lo destruyó algún seguidor del Tucho? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Corredentora y Mediadora, San José, San Juan Bosco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.